Hola, ¿qué tal, queridos docentes? Bueno, pues en esta sesión vamos a abarcar algo que quedamos pendientes en la anterior y que habíamos mencionado que hoy lo íbamos a ver a detalle, que es el formato de planeación de didáctica integral, ¿vale? Y este formato de planeación de didáctica integral, pues bueno, es algo que ya habíamos hecho un comparativo con respecto a un formato que nos habían mandado antes de terminar el ciclo escolar y que bueno, recibió ciertas modificaciones que en su momento ahora nada más nos dedicaremos exclusivamente a describir y no a comparar, ¿vale? En cuanto a este formato, pues a lo mejor algunos ya tienen la particularidad de haberlo visto, a lo mejor algunos otros apenas lo van a empezar a ver, pero este formato pues tiene su portada, ¿no? ¿Cuál es su portada? Pues son los datos generales de qué plantel, CCT, nombre del docente, si eres de una carrera técnica o en este caso seguramente ahí tiene una modificación para bachillerato general, donde pues excluye el término carrera técnica porque en bachillerato general pues no hay carreras técnicas. Nombre de la asignatura, el semestre, el grupo, número de estudiantes, promedio del parcial, del grupo por parcial y pues el periodo de aplicación, ¿no? Y aquí, pues bueno, algo muy importante, si no ha habido como tal algo que conozcas de un grupo por parcial, como en este caso, pues son primer semestre, seguramente ahí le podrás colocar por el momento, pues no aplica, al menos en este primer parcial. Ya en el segundo parcial, cuando tengas que entregar tu segundo parcial, pues en esta parte, pues sí, tienes que colocarle lo que indica para el segundo parcial, ¿vale? Entonces, eso va a ser muy importante que lo chequen. Y bueno, creo que aquí es más que claro que esta planeación didáctica integral por parcial, el nombre mismo lo dice, debe de ser por parcial. Si en algún momento se enfocan en mandarte a decir tienes que entregar toda la planeación didáctica del semestre, creo que pues no le estarían haciendo el, hasta cierto punto entendería como que no están respetando el nombre, integral por parcial. Y si es integral por parcial, pues tiene que haber esa parte parcial, no completa, ¿no? Incluso, pues, si tienes que colocar el promedio del grupo parcial, pues no vas a poder colocar el siguiente parcial porque no tienes el primer parcial aún. Entonces también yo creo que esa parte, espero que existan directivos que comprendan que es por parcial y que no se enfoquen solamente en pedir una planeación totalmente semestral, porque pues ahí hasta cierto punto ni siquiera ayudaría al proceso, ¿no? Porque no habría una forma de comparar qué sí funcionó y qué no funcionó respecto al parcial anterior, ¿vale? Periodo de aplicación, pues como es por parcial, pues tenemos que colocar las fechas de que estipulan dónde inicia y dónde termina nuestro primer parcial, segundo y tercer parcial. Después de ahí, pues viene lo que en algún momento habíamos mencionado, el diagnóstico educativo. Y en el diagnóstico educativo, pues habíamos dicho completamente que tenemos que trabajar y tenemos que colaborar con el programa de mejora continua y con el programa Aula Escuela Comunidad, porque aquí te pide que recuperes esa información y que en su momento en una sesión pasada se comentó para ver dónde vincula y con qué categoría se vincula. ¿Vale? Aquí no podemos enfocarnos exactamente en decir que todo se estandariza porque al final de cuentas cada programa de mejora continua depende mucho del directivo y pues obviamente la visión que tiene cada directivo de acuerdo al contexto que vive el plantel pues es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta cierto punto yo te podría dar una sugerencia o más que sugerencia es lo que la observación de lo que en su momento he visto como experiencia pues me daría que el desarrollo académico y aprendizaje por lo regular se vincula con el currículum fundamental, que la gestión y administración escolar por lo regular con el currículum laboral y que el desarrollo socioemocional pues con el currículum ampliado, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, eso es una visión propia y eso es una situación experiencial, ¿no? Al final de cuentas, el directivo pues es el que vincula correctamente el plan de mejora continua al momento de compartirlo, pues tú ya sabes cómo llenarlo, ¿no? Aquí es donde esta cuestión, pues bueno, necesitamos forzosamente trabajar este tipo de planeación durante el trabajo colegiado para poder ir recuperando esa información, ¿vale? Diagnóstico del grupo. Ahora aquí intervienen los orientadores. ¿Y por qué los orientadores? Pues porque los orientadores casi por lo regular son los que conocen a los grupos que tuvieron el semestre pasado y que ahora pasan a otro semestre, ¿no? Los que estaban en segundo y ahora pasan a tercero y los que estaban en primero y ahora pasan a segundo, ¿vale?
Y pues bueno, aquí esto se llenaría en base a lo que ellos conocen, de acuerdo a la dimensión académica, a la dimensión del proceso de aprendizaje, a la dimensión socioemocional y a la dimensión de de educación inclusiva y diversidad, ¿vale? ¿Qué se enfoca o qué hace referencia a cada uno de ellos? Pues la dimensión académica, como su nombre lo dice, está completamente conectada el qué tal van en semestres anteriores, ¿no? Si son de promedio bajo, de medio, de aprovechamiento medio, de buen promedio, o tienen un excelente promedio, si la reprobación es muy grande, si hay un rezago de contenidos, si la cuestión de las tareas pues no es su fuerte, si la entrega oportuna y constante de trabajos pues sí lo hacen o no lo hacen, si hay dificultades, si presentan a lo mejor un reforzamiento, requieren algún reforzamiento en cuanto a es cuestión de aprendizaje o cómo es su participación, ¿no? Ese es un checklist donde nada más tienes que colocar sí o no de acuerdo a lo que te comparta el orientador y pues de acuerdo al grupo que te corresponda, ¿no? En cuanto a la dimensión del proceso en la dimensión del proceso de aprendizaje, pues bueno, es pues prácticamente conectado con lo académico, solamente que enfocado en la comprensión de lo que viene siendo la interacción, ¿no? Si hay dificultad para comprender instrucciones o pues si requiere acompañamiento. En lo socioemocional, pues estamos basados en las emociones, donde si hay estrés y la participación muestra interés, si hay dificultades en trabajar colaborativamente, si hay pues una buena relación interpersonal o problemas de conducta, toda la cuestión emocional, porque en la cuestión de educación inclusiva y diversidad, ahí estamos hablando ya de cuestiones que a lo mejor en algún momento pueden ser diagnosticadas clínicamente, ¿no? Como es el TDAH, como es el TEA, como es la dislexia, las altas capacidades, las discapacidades motrices, visuales, auditivas, y pues bueno, si alguna de esas pues no hay ninguna identificación en cuanto al grupo, pues también en cuanto a eso parte, pues ahí está la parte de ninguna identificada, ¿no? Y pues en este caso, si hay algunas otras condiciones, pues ahí mencionarlas, ¿no? En esta ocasión, pues es el orientador el que mejor conoce a su grupo y es el que más te puede compartir esa parte y pues tú tendrías que hacer tu checklist y poner atención en el momento que ellos participen. Ahora, ya después de aquí, ahora sí viene el, la parte donde debes de conocer tu cuestión de los programas que tienes y las materias que tienes. Y recordando un poquito, bueno, creo que se me había pasado, había mencionado segundo a tercero, primero a segundo. Pero ¿qué pasa con los que vienen de secundaria y pasan a primero? Bueno, pues para este caso, entre paréntesis habla debajo de la palabra diagnóstico, inclusive la subrayo para que lo vean, y te menciona, bueno, el que no tengas información no quiere decir que no puedas realizar absolutamente nada. Te dice claramente en la parte de abajo que se recomienda utilizar la información derivada de los diagnósticos conecta académicos y factores de riesgo implementados por la DSU-PAI, ¿vale? Que en su momento te había mencionado que la DSU-PAI es la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar. Ahora, ¿por qué sobre esta información? Pues porque esa información precisamente habla sobre cómo vienen los alumnos y sobre cómo están diagnosticando a los grupos que se conectan de básicas con media superior. Entonces, bueno, ahí es donde te serviría esa parte y tendrías que retomar esos diagnósticos, ¿vale? Digo, para que en su momento, pues bueno, digas, habló de segundo año, habló de tercer año, pero ¿qué pasa con primer año? Pues de esa manera se puede llenar esa información, ¿vale? Ahora, después, una vez que tienes esto, ya viene ahora sí el conocimiento de tu programa, alineación curricular, meta, currículum, propósito, currículum laboral básico, nombre del módulo, currículum laboral extendido y propósitos, competencias y todo lo que se ha mencionado en cuanto a la sesión anterior se mencionó, poniendo un ejemplo de cómo viene un programa de ámbitos socioemocionales, de currículum fundamental y pues bueno, también en su momento de la cuestión de los módulos, ¿vale? Para eso aquí pues viene un ejemplo muy sencillo sobre cómo acomodar la información, ¿no? En cuanto a pensamiento matemático, ahí viene la meta educativa, sería un copy-pega, ¿no? En cuanto al módulo uno, ahí viene el nombre del módulo.
y el propósito del módulo, también un copy y pega. Y en cuanto a las carreras técnicas, pues también viene lo que es el currículum laboral extendido, pues ahí viene el nombre del módulo, ¿vale? A lo mejor en la cuestión y qué pongo en el propósito del módulo en cuanto a las carreras técnicas, casi por lo regular, el mismo nombre que tiene es el mismo propósito que tiene. ¿Vale? Sin embargo, como estamos hablando de un currículum laboral extendido, nada más la información estaría del lado, para las carreras técnicas, del lado del currículum laboral extendido, porque no vamos a encontrar un propósito como tal del módulo. Inclusive, como se dividen sus módulos, pues, por eso no lo se toma en cuenta como tal, como un propósito. Sin embargo, sí tiene un nombre el módulo. Entonces, para que lo vayas checando y aquí te des cuenta lo que se mencionaba en su momento cuando se hizo el comparativo, como no es porque no se sepa la información, se dejen vacíos los espacios, es porque las mismas características que tiene el currículum fundamental y ampliado, el currículum laboral básico y el currículum laboral extendido hacen que la información vaya en diferente lado, ¿vale? Entonces ahí es donde tienes que poner mucho atención cuando llenes tu alineación curricular y porque pues bueno, si eres de bachillerato general, el módulo se llena de una manera, si eres de bachillerato tecnológico, se llena de otra manera. Y para las cuestiones de bachillerato general y tecnológico en cuanto a currículum fundamental y ampliado, ahí sí no hay diferentes maneras de llenarse, ¿vale? Ahora, en cuanto a los propósitos formativos, pues bueno, también cada uno tiene sus propósitos formativos. Sin embargo, también es importante checar que para la currículum laboral básico no hay un propósito formativo, hay una competencia laboral básica a desarrollar. Y para el bachillerato tecnológico no hay como tal una competencia laboral básica a desarrollar, hay un resultado del aprendizaje. Entonces, ahí es donde pues la información la debes de acomodar de acuerdo a lo que estás llenando. Y aguas, porque no es, si vienes llenando un módulo y de repente combinas con currículum y pones propósitos, pues ya no correspondería a tu planeación. Entonces, sí tienes que seguir la línea en la que estás concentrándote para que no haya problemas al momento del llenado, ¿vale? Después de ahí, en la siguiente parte viene lo que viene siendo los contenidos formativos, que también, si hacemos el comparativo del currículum fundamental empleado, específicamente se llenan contenidos formativos. Si hablamos del currículum laboral básico, se llena la actividad clave. Y si hablamos de lo que es el bachillerato tecnológico, currículum laboral extendido, se llenan las actividades clave. ¿Vale? Porque la diferencia entre bachillerato general y bachillerato tecnológico es que por lo regular bachillerato general solamente tiene una actividad clave, mientras el bachillerato tecnológico en sus submódulos llega a tener a veces varias actividades clave. No quiere decir que siempre tiene que haber varias, ¿no? Hay algunos módulos o algunos submódulos que presentan pues solamente una sola actividad clave, como si fuera tipo bachillerato general, y no por eso quiere decir que se confundan, ¿no? Entonces aquí sí es importante, por eso volvemos a lo mismo. Es muy importante conocer tu programa, saber la organización que tiene el marco curricular común para poder llenar tu planeación, ¿vale? Ahora, la transversalidad curricular. Aquí, en cuanto a las asignaturas vinculadas, pues bueno, no se puede poner en este caso, en esta presentación, alguna información en específico, porque pues eso tiene que ver con la cuestión de cada materia y cómo veas tu tema, ¿vale? Ahorita vamos a colocar un ejemplo de cómo se habría llenado lo que viene siendo un ejemplo, sí, un ejemplo que tenemos de inglés para que lo cheques y en base a ese, pues a lo mejor y te pueda servir para que te bases en cuanto a lo que se ha llenado. Transversalidad curricular, pues ya lo habíamos visto, el PAIC aquí se tiene que trasladar. ¿Y cómo se traslada? Pues ese ahorita como tal, mientras no tengas cómo se llama el proyecto, hayas hecho el diagnóstico, todo el desarrollo, pues esta planeación hasta cierto punto todavía quedaría pendiente. Y digo hasta cierto punto porque al final de cuentas, en cuanto a un diagnóstico como tal, diagnóstico de la problemática, pues seguramente desde el semestre pasado ya has generado algún programa o la escuela comunidad.
Entonces, pues a lo mejor aquí puedes retomarlo y vincularlo pues de una manera diferente en la transversalidad. Pero de que tienes que colocar aquí la información que ya estás planeando y que lo quieres desarrollar, pues bueno, en su momento lo tendrás que desarrollar. Ahora, siempre y cuando en ese momento participe tu materia. ¿Por qué? Porque también es importante mencionarlo, no porque tengas que entregar una planeación con la transversalidad curricular y esperaría que esa parte también lo entienda un directivo, quiere decir que a fuerza se llene en ese momento. ¿Por qué? Porque tal vez y este propósito formativo que estás llenando no tenga que ver en este primer parcial o los propósitos formativos de este primer parcial no tengan que ver con la transversalidad curricular. Puede pasar. Y a lo mejor ahorita el PAIC no entra, entraría hasta la siguiente ocasión. Entonces, pues, porque a lo mejor se malentiende o se malinterpreta muchas veces que siempre tienes que estar activado en el programa de la escuela comunidad, cuando a lo mejor tu materia es de las finales, o es la de las intermedias, o es con las que inician. Obviamente no quiere decir que nada más si inicias, pues ya después ya no lo consideres, ¿no? Probablemente a lo mejor de repente lo retomes, porque todo va en base a los propósitos. O sea, el propósito mismo te indica si solamente entras al final, si solamente entras en medio, si solamente entras al inicio, o puedes, en este caso, a veces hasta participar dos ocasiones. Entonces, eso lo determina el trabajo colegiado. Si haces un buen trabajo colegiado, o si en este caso el comité del plantel del programa o la escuela comunidad desarrolla un buen diagnóstico, pues entenderá cuántas veces es necesario participar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, aquí está una basada en lo que viene siendo una transversalidad. Recuerda que la transversalidad está enfocada en el desarrollo de la cuestión de un programa de la escuela comunidad o de un proyecto, o en este caso, pues bueno, están haciendo referencia a propósitos formativos. Aunque también hasta cierto punto te metes, y aquí es algo que debes de checar muy bien. En cuanto a la asignatura vinculada, la transversalidad curricular de arriba junto con la transversalidad curricular, la de abajo, la de arriba está enfocada exclusivamente a la actividad y cómo se pueden integrar los propósitos y los contenidos de las asignaturas para facilitar significativamente pues lo que viene siendo un aprendizaje, ¿vale? Pero el de abajo está desarrollado en actividades. Entonces, digamos que el de arriba nada más es como informativo y el de abajo sí ya es completamente enfocado en ciertas actividades. El de arriba como que nada más te menciona, pues bueno, se puede relacionar este con este y el de abajo te menciona exactamente la actividad a desarrollar. En este ejemplo se ve muy claramente cómo el propósito 4 de cultura digital con el propósito uno de pensamiento matemático, al ser relacionados de manera transversal, pues se ve o se observa que los ejercicios de cultura digital 3 y uno se pueden analizar de forma crítica las desigualdades de género socioeconómicas que influyen en en las vocaciones relacionadas con tecnologías digitales a través de la aplicación de conceptos básicos de lógica matemática. ¿Qué está pasando? Está analizando un tema junto con otro tema, para que al finalizar se realice pues una sola actividad. Esto pues es una transversalidad que en su momento ya es totalmente enfocada en verificar propósitos formativos y que bueno, en su momento pues sabemos perfectamente que en cuanto a la cuestión de la transversalidad curricular, pues ahí es donde hay ciertos proyectos escolares que colocar, ¿no? Este, aunque siendo realistas y siendo sinceros, pues hacer una transversalidad curricular en tantos proyectos escolares sería como que desarrollar muchísimas actividades escolares. Entonces, hay veces que también es no tan, bueno, yo lo sentiría así como que no tan directos en la práctica, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en algún momento cuando soy docente de matemáticas, pues de repente hago esa transversalidad con cultura digital y donde se menciona la cuestión práctica de cultura digital, donde a lo mejor en cuestión tecnológica tienes que desarrollar alguna gráfica y por el simple hecho de usar la cuestión de un software,
pues ya está esa transversalidad. Digo, porque en su momento, si lo hacemos tan estrecho de generar y revisar propósito por propósito, a veces se realiza un poquito, yo siento que se realiza más complicado, ¿no? Como que aquí es directamente enfocado en la actividad. Porque si nos vamos al propósito, yo creo que en el propósito hay veces que los propósitos los alumnos pues no lo llegan a comprender porque pues bueno, en este caso los ejercicios de transversalidad entre cultura digital 3 y pensamiento matemático 3 pues resultan ser ya muy directos a lo pedagógico, ¿no? Y a lo mejor podría haber sido como en el ejemplo anterior, que mencionaras que al momento de utilizar un software basado en la tecnología y que graficara pues ciertos problemas matemáticos, se relaciona claramente la cultura digital con pensamiento matemático. Pero si enfocas el propósito, pues bueno, tendrás que andar buscando propósito a propósito. Siento que eso pedagógica, bueno, más bien en características prácticas, sería más sencillo que lo vieran desde el punto de vista de la actividad y no desde el punto de vista de los propósitos formativos, porque hay veces que ni los alumnos y les cuesta trabajo grabarse los propósitos, ¿no? Se graban más fácil un tema que un propósito. En cuanto al currículum laboral básico, pues al momento de hacer la transversalidad, ahí sí se nota más cómo la integración de herramientas de manera horizontal a lo largo de todas las unidades de aprendizaje curricular necesitan desarrollar habilidades digitales de forma progresiva. Si observas, la transversalidad del currículum laboral básico es mucho más práctico que la que se está tratando aquí de desarrollar con el currículum fundamental y ampliado. Volvemos a lo mismo. Creo que debe ser más práctica la forma de transversalizar y no tan teórica como en algún momento lo están desarrollando en currículum fundamental y ampliado. Creo que en esta parte sí no debería ser tan tajante esto. El currículum laboral básico creo que lo menciona más claro en su oración y en el caso del currículum laboral extendido, pues específicamente te menciona con unas como estrellitas, te menciona claramente en dónde existe esa transversalidad, ¿no? Bajo qué competencias, bajo qué áreas, aunque desafortunadamente, y eso sí, también tendremos que hacer una pequeña, pues como, sí, un comentario constructivo, es que no se puede hacer como tal este tipo de transversalidad hasta cierto punto, bueno, digo hasta cierto punto por el nombre, ¿eh? ¿Por qué? Porque si notamos en nuestro plan de estudios sigue apareciendo recursos sociocognitivos, sigue apareciendo áreas de conocimiento. Entonces, deberían de haber hecho la adecuación completa, porque si no, aquí confundirían recursos sociocognitivos, pues ya no existe. Entonces, ¿cómo voy a hacer la transversalidad si en el módulo en el que estoy, pues está en puro currículum fundamental? Bueno, aquí digamos que si quieren hacerlo una adecuación, pues a lo menos en la mente, es que estos dos que voy a subrayar son el currículum fundamental y este que se llama recursos emocionales es el currículum ampliado y pues bueno, las dimensiones y la habilidad para el trabajo y todo eso, pues son parte de lo que en algún momento también se consideraría como un diagnóstico, ¿no? En algún momento es como parte de un diagnóstico. Pero bueno, ahí es donde tendríamos que checar esto. Y realmente no te dan una oración, no solamente te dice que en el caso del que se está observando ahí, en cuanto a recursos sociocognitivos, que recuerda que es currículum fundamental, se relaciona con cultura digital. Áreas de conocimiento, que también es currículum fundamental, en este caso el ejemplo se relaciona con ciencias sociales. Y en el currículum ampliado, que es recursos socioemocionales, se relaciona con responsabilidad social y creo que nada más se relaciona con responsabilidad social. Aquí otro detalle que, bueno, esperaría que en su momento también tomaras en cuenta. Estos tres que están aquí realmente no son los ámbitos del currículum ampliado, ¿eh? Son lo que en su momento se le llamaba categorías
de los recursos socioemocionales o de los ámbitos de los recursos socioemocionales. Es decir, que aquí la transversalidad de currículum laboral extendido de las carreras técnicas, sí el relacionar ciertos conceptos va a costar trabajo, sobre todo porque no se le hizo la adecuación o no se le ha hecho la adecuación a los términos en los planes que tiene las carreras técnicas, como en el ejemplo que te estoy dando. Se sigue llamando recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento cuando tendría que ser currículum fundamental. Se siguen llamando recursos socioemocionales cuando tendría que ser currículum ampliado y lo que es peor, toma categorías en los recursos socioemocionales cuando ya no existen categorías en el currículum ampliado. A lo mejor si lo transversalizamos con la cuestión del tercer año, sin problema, porque sigue habiendo progresiones y por lo tanto sigue habiendo WACs. Hasta ese punto, pues bueno, sin problema. Pero si lo hacemos la transversalidad con primer año o con segundo año, ahí sí tenemos este detalle, porque no corresponderían los nombres, ¿no? Que en carreras técnicas no nos preocupamos tanto con primer año, porque carreras técnicas se ve a partir del segundo año, entonces, pues no tenemos, es más, se ve, por lo regular se ve a partir de inclusive segundo semestre, ¿no? Entonces, digo, hasta ahí no tendríamos detalle. El detalle empezaría cuando se tenga que relacionar esta transversalidad. Entonces, maestros de bachillerato tecnológico, tengan en cuenta esa parte porque si no, cuando hagan la transversalidad, pues no va a corresponder un término con otro si quieres interpretar la tabla, ¿vale? Porque esta tabla tiene nombres del marco curricular común de antes de la modificación de los propósitos formativos, ¿vale? Entonces, aquí en la transversalidad sí hay detalles importantes que pues debatir en su momento, ¿eh? Como en el caso del currículum fundamental empleado, siento que debería de ser más práctico y menos teórico como lo están planteando. El currículum laboral básico, ese sí me gustó porque es más enfocado en lo teórico, en lo práctico. Y el currículum laboral extendido, pues desafortunadamente no corresponden los nombres uno con otro. Pero bueno, ya te di las estrategias para esas adecuaciones. ¿Vale? Ahora bien, en cuanto a lo que viene, que es la siguiente parte de las metodologías activas y las estrategias didácticas, pues aquí nada más te menciona pues, que tienes que llenar y que es generar lo que viene siendo la selección de tus metodologías y de tus estrategias. Y esto pues enfocado completamente a la planeación que quieres desarrollar después en tu secuencia didáctica, ¿vale? Ahora, aquí viene lo importante. Secuencia didáctica. Ahora la secuencia didáctica tiene que tener ajustes. ¿Y cuáles son esos ajustes? Lo que en su momento en el diagnóstico apareció como educación inclusiva y diversidad. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tomar los resultados que te hayan mencionado los orientadores de este contexto, ¿vale? Esto que está aquí y que te acabo de subrayar es lo que debes de tomar para poder desarrollar esos ajustes. ¿Qué quiere decir con esto? Que, pues bueno, en su momento, no sería muy relevante, o más bien, tendrías que colocar lo que en su momento estás desarrollando de manera normal o de manera sin considerar a lo mejor algún diagnóstico, hablando de cuestiones así como cuestiones que tengan que ver con fuera del proceso de la enseñanza-aprendizaje para que después apliques el criterio de la educación inclusiva y la diversidad, ¿vale? Y ya se mencionó sobre qué se está basando esta parte. Entonces, no es que llenes dos planeaciones, es que vas a ajustar las actividades que digas. Es decir, en pocas palabras, primero tienes que llenar todo lo que está aquí arriba, que te estoy subrayando, para que después, en base a lo que has organizado, aquí menciones qué adecuaciones vas a tener colocando, de acuerdo al diagnóstico, esa educación inclusiva y esa diversidad, ¿vale? Entonces, creo que va a ser importante esta parte para que lo cheques y para que pues, lo organices de manera correcta. Después de ahí, ya lo demás, pues prácticamente se repite. Ah, no, perdón. Después de aquí, ¿qué sigue? Ahora, situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Y aquí es donde pues hago un pequeño paréntesis comentando que ahorita voy a corregir algo que
no tuve el cuidado de decirlo en la comparación que tuvimos cuando mencionaba sobre el marco curricular y, más bien, perdón, sobre el modelo guinda y este que es el modelo gris, así le llamé. Y bueno, la situación de aprendizaje es el listado de actividades, ¿vale? Y lo que viene siendo la experiencia de aprendizaje, ese es el proceso de ese listado de actividades. ¿Qué vas a colocar en la situación de aprendizaje? Pues la actividad. Aquí es el listado completo de las actividades que tienes pensadas, ¿no? De manera muy sencilla, si le vas a poner a tu actividad número uno, no sé, la lectura de algo, si a tu actividad dos le vas a poner a lo mejor un comparativo, o si vas a colocar la actividad clave de lo que es tu currículum laboral básico, o los desarrollos de competencias de lo que es tu currículum laboral extendido. Eso es lo que va ahí, ¿vale? Y creo que su nombre claramente lo dice, currículum fundamental ampliado, el número de las actividades y la descripción breve de esa actividad. Como aquí dice título de la actividad número A, tal, título de la actividad número B, tal, y hasta ahí quedó. No se sabe si es una lectura, si es un cuadro comparativo, porque aquí es la situación de aprendizaje, es decir, las actividades, ¿vale? Y en lo que viene siendo la otra parte, que es la experiencia de aprendizaje, ahora sí, aquí viene el desglose de esas actividades. Tú mencionabas que había una actividad A y una actividad B. Bueno, mencióname qué es esa actividad A y qué es esa actividad B. Tú mencionabas que este, tenías una actividad clave de currículum laboral básico. Ahora dime cómo es ese desarrollo de ese currículum laboral básico, ¿vale? Y tú mencionabas en cuanto al currículum laboral extendido, desarrollo de competencias, pues ahora dime qué productos y desempeños estás buscando, ¿vale? Aparentemente es un copia y pega, pero a mí en lo particular, si tú solamente copias y pegas lo mismo que estás viendo en tus planes de estudio, créeme que no va a servir la verdadera intención que tiene una planeación. Y desde mi punto de vista, una planeación tiene que ser el guión del docente en el aula. Entonces, si así como está en este ejemplo, copias y pegas, no creo que sea una planeación muy eficiente porque pues estás copiando y pegando naturalmente. Lo que sí tendrías que hacer sería como que adecuar esos productos y ese desempeño para que se relacione como un diario o como una secuencia de actividades bien desarrolladas y bien descritas para que se vea claramente cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo se cierra, ¿vale? Así como están estableciéndolo aquí, siento que está de una manera, sí, a lo mejor en cuestiones de que colocaste, lo hiciste bien rapidísimo, pero en cuestiones de aplicación, pues yo no le comprendería del todo, ¿no? Porque no está muy bien descrito, pero bueno, eso ya es cuestión también propia del docente, porque sí, hay docentes que escriben muy general y en lo general, pues a veces como que cuando de repente me ha tocado apoyar el área de subdirección en esta parte y reviso una que otra planeación, pues sí hay planeaciones que digo, no le veo mucho sentido a lo que colocó, pero bueno, si él se entiende, adelante. La idea de una planeación es que, como todo documento, te tienes que entender tú y si lo compartes con un compañero, el compañero también te debería de entender. Pero bueno, eso ya es algo muy personal que yo les pediría que, bueno, ahorita van a ver el ejemplo, van a ver un ejemplo de cómo lo redactamos y yo creo que queda mucho mejor redactado que simplemente copiar y pegar esto. Pero bueno. Ahí ustedes lo checarán y lo analizan, por favor. Evaluación, pues no la colocamos como tal porque la evaluación sabemos que hay una diagnóstica y aquí menciona que al inicio del semestre, aunque diagnóstico pues realmente es también al inicio del propósito, ¿no? Formativo, recuperación de aprendizajes, sumativo, la escala numérica y pues la evaluación formativa que aquí se solicita es esta, ¿no? El proceso cíclico que se ha mencionado, que donde se permite la retroalimentación desde el momento que se inicia, se transforma y todo el proceso de la enseñanza, ¿no? Donde es parte de ese proceso donde es parte del proceso del siempre estar aprendiendo, interpretando, retroalimentando y mejorando, y no solamente dedicarte a dar una asignación de calificación, donde el estudiante pues tiene que reflexionar, asumir responsabilidades y analizar lo que le estás mencionando, donde tú como docente tienes que observar al grupo, escuchar, analizar y ajustar la intervención, y donde finalmente pues debe de haber un uso o una utilización, un uso
de ese error para pues mencionar esa reflexión, ¿no? A ver qué faltó, a ver qué se debe de reforzar y ese error convertirlo en una estrategia, ¿vale? Y recuerda que la evaluación formativa está más enfocada en la calidad y no es más cualitativo que cuantitativo. Entonces, pues tienes que también checar esa parte para que no te confundas y solamente te dediques a asignar una calificación. Algunos instrumentos de evaluación, pues aquí están en este contexto, y en ese contexto también estos instrumentos de evaluación podrían reflejar parte de lo que en algún momento mencionamos como evaluación formativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues bueno, la evaluación formativa sí, a lo mejor se está mencionando que es más verlo cualitativamente que cuantitativamente. Sin embargo, de manera implícita puede estar esa cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento de lo formativo mencionas qué detalle tuvo, qué detalle tiene que mejorar, y en ese mejorar, pues está esa parte formativa, ¿vale? A lo mejor no realizó los apuntes suficientes en cuanto al tema tal, por lo que sería necesario que recapitule el tema desarrollado. Ah, bueno, en lo cuantitativo no hizo todo el apunte, pero en lo cualitativo se le está invitando a que lo realice para que pueda retroalimentarse. Entonces, también podría ser que el instrumento de la evaluación incluya, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, si somos realistas, podemos pedirle como un prompt donde te mencione y te desarrolle un instrumento de evaluación que considere la evaluación formativa, porque hay veces que pensamos que la evaluación formativa y la evaluación sumativa parecieran dos cosas diferentes y se tienen que enfocar de diferente forma, pero hay veces que se pueden incluir una con otra, ¿vale? Recursos didácticos responsables, escenario y duración, pues bueno, eso yo creo que está de más mencionarlo porque sabemos perfectamente que aquí va enfocado en la actividad que tengas. Y finalmente las referencias y pues la cuestión de la revisión, ¿vale? Y bueno, que aquí la revisión, pues bueno, tener quién elaboró, quién revisa y quién autoriza. Y pues bueno, esto de las fechas de entrega no lo vamos a mencionar porque esto ya dependerá mucho de la institución. Lo que sí se sabe es que el cierre de parcial para todos pues es muy parecido en general por el calendario que tenemos, y que pues aproximadamente por ahí de la segunda semana de octubre o primera semana de octubre tendría que ser el cierre del primer parcial. Por ahí de la segunda semana de noviembre aproximadamente tendría que ser el cierre del segundo parcial. Y lo que sí, ahora no sé cómo se vaya a interpretar, eso sí desconozco porque pues hasta el momento la interpretación que yo tengo es que el semestre termina antes. Se menciona que el 18 de diciembre termina el semestre, pero en cuestiones de planeación didáctica no sé si están mencionando a cuestiones temáticas o totalmente cierre inclusive para evaluar. Eso sería después lo que se va a trabajar en trabajo colegiado, y ahí es donde de parte de un servidor pues no podría darle la interpretación correcta. Pero al menos el calendario así lo menciona y pues bueno, así lo especifica. Pero desconozco cuál es la interpretación exacta que se le tiene que dar en cuanto al término del parcial. Perdón, el término de lo que viene siendo la evaluación. Si está mencionando cuestión temática y después regresando de vacaciones se califica, o si está hablando que ya también tiene que estar evaluado. Entonces, sería cuestión de que las autoridades de cada plantel hagan énfasis en esa información y con claridad mencionen en qué sentido se ha mencionado o se menciona en el calendario que así es esa parte, ¿vale? Pero yo no quiero entrar en controversia con respecto a eso porque mi interés es que sea ser un apoyo para la cuestión pedagógica en cuanto a media superior y no una controversia en cuanto a trámites administrativos, ¿vale? Bien, ahora, pues bueno, para culminar esta segunda y última sesión con respecto a esto, pues como en su momento lo mencioné, pues voy a compartirles lo que ya estamos analizando en primer parcial de inglés uno, ¿vale? Aunque bueno, ahorita junto con ustedes les quiero corregir lo que en su momento lo mencionamos, o bueno, lo mencioné, perdón, de manera incorrecta en lo que fue en un comparativo que es un cambio de columnas, ¿vale? Y si en algún momento lo retoman, pues se darán cuenta que sí.
después de haber analizado la información, si hay un intercambio de columnas que no tome en cuenta y que es necesario tomarse en cuenta, ¿vale? Bien, entonces esta asignatura que estamos llenando es la de inglés con referente a primer semestre. Y pues bueno, el diagnóstico educativo, como no sabemos exactamente las cuestiones del plantel, pues no se llenó, ni siquiera se hizo una simulación, porque bueno, la cuestión es utilizarlo correctamente. Y pues en la cuestión del diagnóstico del grupo tampoco lo realizamos como tal. Sin embargo, en donde sí, para verificar cómo ajustarlo, sí hicimos una pequeña simulación, fue en la cuestión de la dimensión educativa, ¿vale? Donde, pues bueno, aparentemente hicimos una simulación basada en, pues, una interpretación eh, que no es real, ¿no? Que esto es una interpretación ficticia, si le podemos dar el nombre. Esto con la intención de que al final de cuentas, si quieres hacer ajustes, pues bueno, yo creo que lo esencial es que te imagines pues que es necesario el ajuste, ¿vale? Porque a veces dirían, ¿y cómo no ajustamos? Bueno, realmente la educación inclusiva tiene que existir y esa educación inclusiva ya hoy en día es muy natural y muy normal, ¿no? No nos debería por qué en algún momento como que decir, no, pues es que no aplica a nosotros. No, si realmente lo que le llaman normalmente el TDAH y lo que le llaman TA o la cuestión de las dificultades de aprendizaje, la discapacidad es motriz, visual, auditiva, intelectual, pues ya es casi un hecho que al uno u otro se presente, ¿no? Y no porque sea uno, o porque sean dos, o porque sean tres, y el grupo sea de 45 los vas, en este caso, a excluir. Al contrario, debes de incluirlos. Entonces, por eso estamos haciendo esa suposición y yo creo que es la mejor suposición que puedas hacer para que pues puedas hacer el ajuste necesario y no como que hacer tantas modificaciones en su defecto, ¿vale? Aquí es donde inclusive, aquí ser sincero y realista, no somos expertos en la cuestión de cómo tratar a alguien con la cuestión del TDAH o el TA o la dislexia o las dificultades de aprendizaje o las discapacidades, cosas así, ¿no? Pero pues la inteligencia artificial sí te puede dar un apoyo, una sugerencia o algo. Inclusive aquí es donde me sorprende un poco porque te dice claramente la inteligencia artificial, no lo trates como que muy diferente o muy, en algún momento hasta discriminadamente diciendo, a ti te vamos a dejar menos cosas. No, más bien da indicaciones claras. Y si la inteligencia artificial te lo dice, creo que te lo dice muy claramente. No, no se trata de disminuir la cantidad, de hacerlo como que, sí, que en este caso en actividades pareciera como que estuvieras menospreciando. No, al contrario, da el apoyo y al decir el apoyo, inclusive crea un instructivo, ¿no? Creo que hay un curso muy bueno, en su momento sería importante que lo tomaras si es que algunas cuestiones te lo permiten en cuanto a actividades, se le llama DUA, Diseño Universal de Aprendizajes, y precisamente ahí te mencionan esa parte, ¿no? Que no es que cambies la información, la disminuyas, es sí, da la información, pero sé más claro, más específico y desarrolla un diseño universal de aprendizajes. Tal vez te lleva más tiempo, efectivamente te lleva más tiempo, pero créeme que sí, en su momento a veces malentendemos esa parte de apoya al estudiante, ¿vale? Y sobre todo en cuestión inclusiva. Pero bueno, creo que ese no es el tema es desarrollar lo que es la planeación, ¿vale? Entonces, ya hicimos lo que en su momento te comentaba, que, bueno, hicimos esa suposición. Ahora, ¿qué viene después? Pues bueno, en nuestra planeación de inglés viene esta alineación, ¿vale? Y esta alineación, pues bueno, en su momento aquí ya lo habíamos explicado en el comparativo, lo volvemos a retomar. Estamos colocando propósito, o más bien estamos ignorando el propósito, porque pues ya creo que en esta sesión también se explica que pues no todo es parte de los módulos, ¿vale? Entonces también para que lo tomes en cuenta y lo cheques en su momento. La transversalidad curricular, que aquí en lo práctico te estaba mencionando, es si yo estoy dando cultura digital, perdón, inglés uno, lo voy a hacer transversal de manera horizontal para que en su momento yo le pueda decir al alumno de manera práctica, ¿sabes qué? Hoy estamos viendo el verbo to be, pronombres personales, sustantivos comunes y todo lo que viene en esta parte de lo que ves en portada, bueno, más bien en la carátula.
que te estoy mencionando. Y en lengua y comunicación uno, pensamiento matemático uno y ciencias sociales uno y cultura digital se transversaliza de la siguiente manera. Por ejemplo, en lengua y comunicación, mediante la lectura y redacción de textos breves de presentación personal, donde el estudiante organiza, comunica y su información básica con claridad, ampliando su vocabulario en la lengua materna y en inglés. Simplemente con la lectura y la redacción ya hay una transversalidad. En pensamiento matemático, a través del uso de los números cardinales, ordinales, en contextos reales, como la edad, teléfono, fechas, relacionando el pensamiento matemático con la comunicación en inglés, al aprenderte números de un lenguaje a otro, ¿no? En ciencias sociales, reconociendo la diversidad de países, en cultura digital, empleando herramientas y recursos digitales para buscar información. Volvemos a lo mismo. Yo creo que es mejor verlo más práctico que teórico y ya en su momento decidirás qué actividad o en qué actividades vincules esta parte. Pero esta transversalidad curricular me gusta mucho más que la que viene en la presentación que te presenté hace un momento, ¿vale? Pero bueno, eso, por eso yo lo modifiqué y lo modifiqué porque a mí se me hace más práctico ver directamente cómo aplicarlo que buscar el propósito formativo de tal área. Y el propósito formativo, hay veces que hasta entre tanto propósito formativo ya ni nosotros mismos sabemos cómo hacer esa transversalidad, que para la cuestión ideal, pues sería más basado en lo que realmente, yo creo que sería mucho mejor que enfocarlo en la meta educativa, que seguramente después de ahí verás la meta educativa que habla sobre la cuestión del Estado, ciudadanía y relaciones de poder con respecto a ciencias sociales uno, y por eso pues lo puedes relacionar con respecto a la diversidad de países, nacionalidades, culturas y fomentando el respeto a la inclusión, porque de eso trata la meta educativa de Ciencias Sociales uno, ¿vale? Ahora, la transversalidad curricular de lo que es el PAIC, ahí sí no podemos colocar nada. ¿Por qué? Porque pues hasta el momento el trabajo colegiado mismo lo dará por el diagnóstico y todo lo que necesitamos realizar en su momento. Entonces, pues, no, no podemos realizarlo de tal manera. De las metodologías activas, pues es de selección. Entonces aquí seleccionamos lo que más nos enfocamos en la cuestión de inglés uno. Aquí, pues no, esto pues es una selección muy propia. Nosotros pensamos que haciendo servicio, haciendo proyectos, haciendo, o sea, relacionándose entre sí y un aprendizaje situado, se va a entender el inglés, ¿no? A lo mejor en tu caso, pues podrías decir, no, para mí es más un juego, pues esto pues es muy alternativo, de acuerdo a lo que tú menciones o quieras, y pues las mismas actividades las puedes ir adaptando al contexto que tú quieras de las metodologías, ¿no? Lluvias de ideas, preguntas detonadoras, organizadores gráficos, mapas mentales, cuadros comparativos, y bueno, ahí hay un sinfín de estrategias que puedes argumentar y que, bueno, en tu secuencia didáctica se va a ir colocando. Aquí es donde sí, bueno, vendría la parte que te mencionaba, ¿no? ¿Qué se coloca en la situación de aprendizaje? Realmente son las actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades honestas? Actividad número uno, la participación. Actividad número dos, la respuesta a la evaluación diagnóstica. La tres sería un registro en la bitácora, es decir, un apunte. Y la cuatro es una participación de las ideas iniciales sobre el uso del inglés, ¿no? Una es para la cuestión del encuadre y la otra es para el inicio de tu clase. Entonces, esta parte, pues realmente iría como las actividades, ¿vale? Y ahora sí, la parte de abajo, vamos a lo mismo, esta fue una situación que en su momento había interpretado mal, pero ya después de darle lectura al instructivo que les compartí, entendí que esto pues tendría que ser al revés, ¿no? Y pues ahí mismo lo dice, ¿no? En cuanto a situación de aprendizaje son las actividades y en cuanto a experiencia de aprendizaje debe ser el proceso y ese es el proceso, ¿vale? Ahora a lo mejor aquí lo único que tendrías que hacer pues sería desarrollar pues, la actividad uno, la actividad número 2, la actividad número 3 y la actividad número 4. Aquí, bueno, un aspecto que hay que considerar y que desafortunadamente a veces se cree que decir muchas actividades es calificar mucho.
realmente no, porque lo vemos mucho en cuanto a cuestiones de los famosos trabajos o proyectos integradores. No necesariamente porque estés, un ejemplo en el PAIC, porque estés desarrollando en varias actividades, en algún momento tengas que calificar a cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera actividad es una participación de encuadre, no se va a evaluar, es nada más de formación. La segunda es respuestas a esa evaluación, tampoco se van a evaluar, es para la retroalimentación. La tercera es el registro del apunte, porque pues tiene que apuntar los alumnos. Tampoco es evaluable porque es parte de su formación. Y la cuarta es una participación de lluvia de ideas, pues tampoco es evaluable porque es el inicio de tu materia. Entonces, ahora, si en este caso pues mencionas y dices, bueno, pero ¿por qué entonces colocarlo como actividad si no se va a evaluar? En muchos cursos que has tomado en diferente índole, te dicen esa parte, ¿no? Desarrollarás tal actividad, pero algunas son ponderables y otras no. Unas son simplemente parte de tu integración, otras son simplemente parte de tu formación y hay algunas que sí son ponderables porque son necesarias para verificar el aprendizaje. Entonces, ahí ten mucho cuidado en la mala interpretación que a veces le dan a las actividades porque pues a veces piensan que actividad es evaluar y no. Actividad a veces simplemente es formar. Si no, el concepto de evaluación formativa no existiría. ¿Vale? Entonces ahí nada más para que también cheques esa parte y entiendas que el que yo ponga cuatro actividades ahorita en el ejemplo que te estoy dando, no quiere decir que voy a evaluar cuatro veces. Es parte de un proceso, por eso estoy colocando qué voy a ver en el proceso y cómo van a desarrollar tal proceso los alumnos, ¿vale? E incluso hay algunas actividades en las cuales te dice se va a evaluar, se va a retroalimentar, porque para mí es muy bonito ver una planeación en diálogo, porque así como el listado que te mencionaron en su momento y que yo nada más presenté porque así en su momento lo vi en la presentación, creo que está muy, para mí se me haría poco eficiente así colocarlo. Mejor desarrollas todo el proceso porque es el guión propio. Para mí siempre la planeación ha sido un guión y mi guión es como leer una novela. Una novela sin una clara secuencia de cómo se van desarrollando los capítulos no te va a entretener nunca. Si nada más ves y pasó esto y subió y bajó y se pegó y se, no sé, y se cayó y de repente se volvió a levantar, un contexto así, ni en una carta te llamaría la atención. Entonces yo creo que ahí sería importante verificar eso, ¿no? Ya después de ahí, lo demás, pues bueno, ya te dice cómo se va a hacer el diagnóstico, cómo se hace lo formativo, cómo se hace lo sumativo, cómo se evalúa y pues al final de cuentas, después en lo sumativo te dice en dónde se está evaluando y cómo se está evaluando, ¿no? Se registra su participación mediante una guía de observación, los resultados del diagnóstico, se orienta y pues bueno, acuérdate que la evaluación sumativa habla así de una escala numérica, pero esa escala numérica, pues al momento de registrarlo en una cuestión de una guía, ahí está su escala, ¿no? Entonces, por lo regular en el instrumento de evaluación es donde se ve la escala real. Aquí nada más se podría mencionar, pero la escala real debería aparecer en el final de lo que viene siendo tu instrumento. Al final voy a colocar los instrumentos para que lo cheques. Igual aquí, pues desafortunadamente esto estaba mal interpretado. En un primer momento tendría que ser pues, nuevamente al revés. Si te llegas a preguntar por qué dividió esto, bueno, para mí un proceso debería de empezar con un inicio, con un desarrollo y con un cierre. Si no, nada más me desarrollo actividades por actividades, si nada más es cuestión informativa, adelante. Pero si de repente no sé en qué momento estoy, pues ya no sé en qué momento retomar. Volvemos a lo mismo, es como cuando lees un libro. Un libro que no empiece con un inicio, con un desarrollo, con un cierre, yo creo que difícilmente lo entenderías. Entonces, creo que aquí es donde tienes que tomar en cuenta esa parte de ver su inicio, su desarrollo y su cierre para que podamos, o pueda en este caso un docente, entender cómo va su proceso. Pero bueno, es parte, ahora sí que si de repente después de ver esta clase, esta sesión de retroalimentación, se piensa que pues, es un trabajo de más hacer esto, créeme que cuando estás en un aula, pues bueno, yo creo que ahí
te sirve mucho tener el diálogo, porque así sabes en qué capítulo te vas quedando, haciendo la cuestión de la relación con la novela, así sabes en qué página te quedaste. Si no colocas eso, es muy difícil que te encuentres, al menos que, pues sí, a lo mejor puedas llegar a trabajar de manera espontánea y que de repente se te ocurran las ideas. Pero bueno, y ahora también otro punto importante, si en algún momento te quieres ver certificado en la cuestión docente, las certificaciones sí involucran el proceso de cómo vas desarrollando tu planeación y ahí sí te evalúan el paso a paso. Entonces, si en ese paso no eres claro y solamente colocas y dices, no, me voy a hacer esto y voy a hacer el otro y el otro, cuando te evalúan paso a paso. Y de repente, pues ahí está el problema, ¿no? Y te lo digo porque, bueno, en su momento Jessens tiene la oportunidad de ser un evaluador precisamente en la cuestión de las planeaciones y al momento de haberse certificado en el desarrollo de planeaciones, pues ahí nos dimos cuenta de esa parte. En la planeación, cuando te evalúan de manera oficial ante el conocer, sí te dicen, tú me dices que vas a hacer esto y lo vas a hacer. Mencionaste que ibas a pasar lista, vas a pasar lista. Mencionaste que ibas a preguntar tales preguntas, esas preguntas vas a respetar. Entonces, sí son muy tajantes en la cuestión de una certificación. Entonces, si en algún momento piensas certificarte como docente para cuestiones ya de manera de planear, de manera de dar una clase, creo que sería importante que desde esos momentos te formaras con la cuestión correcta, ¿no? Pero bueno, eso ya también lo dejamos a reflexión propia y pues en su momento tú sabrás si solamente lo pones así de manera muy escueta la información o lo clarificas como aquí en estos momentos se está colocando. Repito nuevamente, el que veas y digas, pero es que ponen buenas actividades o desarrollan muchas actividades, son actividades que en su momento no necesariamente en cada cierre estás colocando lo que viene siendo su evaluación. O sea, no es, velo como una actividad integral, que al final de cuentas el producto te lo van a entregar pues hasta el final. O sea, este es como si fuera un compendio, ¿no? Este sí está participando, sí está desarrollando, pero hasta el final está colocando la información, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, como en cualquier curso que has tenido en su momento, hay algunas actividades que le llaman actividades de formación, actividades no evaluables, actividades perdón, integración, y así más o menos estaríamos enfocando esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparentemente dirías cuatro en el inicio. Ahorita que vi el desarrollo, también tiene cuatro, y tiene cuatro en el cierre, tengo que hacer 16 actividades, pues ya cuando veas el diálogo, te darás cuenta que, por ejemplo, aquí en la primera parte fue pura participación de inicio, nada más para ver cómo venía el estudiante y pues cambiar el protocolo, si en algún momento le estabas hablando de la cuestión de qué espera de la escuela, en la siguiente etapa de inicio le estabas preguntando sobre qué sabe del tema. Preguntas de inicio, sí, pero con diferente temática, ¿no? Si vamos al desarrollo, la ficha de presentación personal, los ejercicios y la participación y la presentación de lo que hicieron son actividades muy enfocadas en las dos actividades anteriores, ¿no? Perdón, aquí creo que no me dejó mostrarte lo que estábamos viendo. Aquí están. Están estas cuatro actividades, ficha de presentación, ejercicios y participación y presentación. Realmente esas cuatro son dos porque solamente están mencionando la ficha y los ejercicios y que al final de cuentas los ejercicios pues están incluidos dentro de la ficha. Entonces, realmente se vuelve una. O tal vez si lo quieres ver hasta dos, pero cuatro, las otras dos nada más son de características de participación, ¿vale? Y en el enfoque de la última, de lo que viene diciendo el cierre, la tarjeta de identidad y los ejercicios. Entonces, de hecho, los que dan inglés saben perfectamente, bueno, yo al menos eso he visto y así lo he visto con algunos compañeros, que hablan mucho de saber la cuestión eh, de lo que es, creo que le llaman el vocabulario y lo que es la cuestión de las reglas gramaticales. Entonces, así más o menos se está manejando esta parte de inglés.
o en una está mencionando sobre la cuestión de respeta las reglas y en el otro simple y sencillamente arma tu vocabulario para que ahí se conlleve pues las dos, ¿no? Y pues si te das cuenta es la continuación de la tarjeta anterior y es la continuación de los ejercicios anteriores. Entonces, el que hayas visto varias actividades son complementarias una con otra y las otras dos, pues una son de participación y la otra de evaluación y autoevaluación. Entonces, no son como tal algo que se enfoque en algo numérico y que registrar, registrar y más registrar. Inclusive al final la rúbrica misma te puede decir que todo se puede mencionar en un solo criterio, porque estás evaluando un propósito, no estás evaluando una actividad. Y acuérdate que la evaluación formativa está enfocada en el proceso, más no en las evidencias, ¿no? Ajustes. Bueno, todos esos ajustes, pues menciona que de acuerdo al diagnóstico que habíamos visto, que hacer se mantienen las actividades, se mantienen los encuadres, se mantienen todo lo que vienen siendo todas las actividades que en algún momento se están mencionando, solo que, pues bueno, nada más se está haciendo más visual, se está haciendo secuenciado, modelado, se está desarrollando en parejas, colaborativo, los tiempos pues, van a ser flexibles, el acompañamiento, pues sí, es diferenciado por la situación que hemos manejado en su momento y pues el apoyo va de acuerdo a lo que necesita el estudiante, ¿no? Y las evidencias previstas, pues bueno, en su momento, se pueden realizar con otro tipo de apoyo, de otra misma forma, perdón, de otra diferente forma por la cuestión del diagnóstico que presentan. Y estos son los ajustes, o sea, no estás como tal cambiando la actividad, está solamente cambiando el método para llegar a esa actividad o el proceso, si lo quieres ver así, ¿vale? Entonces, ahí pues, nada más para checarlo y para que, bueno, tengas en mente cómo modificar esa parte y que no hay que modificar tanto de acá, tuve que volver a hacer otra planeación, no, simplemente así quedaría esta parte. ¿Qué sigue después de aquí? Pues bueno, ese es tu primer propósito. Aquí viene tu segundo propósito, hacer lo mismo, las actividades, toda esa parte. Sé que planear es complicado en cuanto a tiempo, pero pues aquí están las actividades, ¿no? Igual aquí esto lo vamos haciendo paso a paso de la modificación, pero bueno, nada más en la primera parte para que vieras cómo quedaba. En la segunda, pues sé perfectamente que mencionarías y que no modifica en la segunda, sí, también en la segunda vamos a modificar. Igual vamos a enumerar actividades. Aquí vienen los ajustes. Esta es la tercera. ¿Por qué colocamos tres? Porque, pues bueno, en inglés me parece que son 8 propósitos. Entonces, pues tenemos que establecer un orden para que aparezcan todos los propósitos y nos dé tiempo para desarrollar todo el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Aquí vienen los ajustes, aquí viene finalmente las referencias bibliográficas finales y, pues bueno, vienen los anexos. ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se evalúa la participación? ¿Qué evidencia hay sobre la participación? Porque la participación no necesariamente porque el simple hecho de que hablaron no se evalúa nada más con respecto a la guía de observación. Y la guía de observación por lo regular siempre es formativo, ¿no? En cuanto a la lista de seguimientos, mira, como te mencionaba, aparentemente viste que fueron 16 actividades al principio, después tal vez a lo mejor otras 16 y en total a lo mejor y decías 52 actividades, no es como tal que fueran actividades. A lo mejor en su momento, si quieres resumirlos, lo podemos resumir nada más en tal vez dos por este propósito. Y aquí están. Son dos para el primer propósito, dos para el segundo propósito y dos para el tercer y último propósito. Entonces, ya como tal, ahí te das cuenta que pues está mencionando lo que estás calificando arriba con lo que estás realizando con instrumentos de evaluación en la parte de abajo. Y ya si lo quieres ver en cuanto a cuestiones formativas y en cuanto a cuestiones sumativas, pues aquí está el porcentaje y lo que le está calificando cuantitativamente y cualitativamente a cada uno de los ejercicios, ¿vale? Este fue un ejemplo de una planeación integral de primer parcial de inglés uno. Obviamente, pues bueno, después de ahí las otras planeaciones pues tienen una similitud muy parecida a esta. Entonces, no sé si exista en algún momento alguna duda o algo que en algún momento no se haya entendido, pero
Con esto, pues terminamos las dos sesiones que teníamos planeadas para desarrollar esta retroalimentación de lo que será el trabajo colegiado de educación media superior. ¿Vale? Espero esto sirva para cada uno de ustedes y si en algún momento requieren un apoyo, pues de alguna duda específica, pues ahí lo pueden colocar en los comentarios o pues en su momento requieren enviar algún mensaje en específico, pues bueno, también en redes sociales nos pueden encontrar como apoyo a la educación media superior. Bueno, eso sería todo de mi parte y espero hayan comprendido lo que es la planeación integral por parcial. Nos vemos en algún video que se necesite para alguna cuestión de temas de educación media superior.